Vamos a buscar en Romanos capítulo 10, versículo 1. Romanos 10, 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Gracias, Señor, estamos nuevamente en tu presencia dándote las gracias, Señor, porque nos permites recibir ese alimento, Señor, espiritual. Hoy te pedimos que tú nos hables, Señor, según la necesidad de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La palabra de Dios para todos dice: hermanos, mi mayor deseo y mi oración es que Dios salve a todos los judíos. Puedo decir esto en su favor. Hacen un gran esfuerzo para honrar a Dios, pero no tienen lo más importante. No han entendido cómo es que Dios nos aprueba. Por eso tratan de ser aprobados a su manera y no aceptan la manera como Dios nos aprueba. En lo que respecta a ser aprobados por Dios, para todo el que tiene fe, Cristo fue el cumplimiento del propósito de la ley. Bueno, esta es una palabra que nos habla acerca de lo que le dice Pablo a la iglesia, también en parte en este aspecto de la contención que él tenía con los fariseos. La historia de Pablo es una historia interesante porque él era un conocedor de la ley. ¿Sí? Su tutor había sido Gamaliel, que era uno de los sacerdotes más importantes de la época. Entonces él tenía bastante conocimiento, pero él empieza a cambiar su discurso, porque obviamente él, antes de conocer al Señor, tenía una manera de presentar la palabra de Dios, que era la ley para ellos en ese momento, ¿sí? Entonces él comienza a hablar diferente. Para Pablo fue difícil enfrentarse a eso, o sea, él tuvo que enfrentarse con valentía, él tuvo que enfrentarse con coraje frente a los sacerdotes que en su momento eran como sus colegas, sus allegados, ¿sí? Y empieza él a hablar algo diferente. Entonces él habla de esto y dice: se les abona, más o menos así es lo que dice este pasaje, o se les reconoce el esfuerzo por cumplir la ley y por estar cerca de las cosas de Dios. Eso es lo que les dice Pablo a la gente que lo estaba escuchando. Pero la palabra de Dios o el acercamiento a Dios hay que entenderlo, porque si no se lo entiende vamos a estar dando, digamos, rebotes o tumbos en nuestra misma justicia pensando que estamos agradando a Dios. Y esto es importante porque cuando nosotros tenemos esa intención de agradar al Señor, tenemos que empezar a tener una serie de conocimientos. Entonces los conocimientos que nosotros recibimos son importantes, ¿sí? Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a esta iglesia, ¿sí? A los romanos? Hermanos, mi mayor deseo y mi oración es que Dios salve a todos ustedes, ¿sí? El deseo de Pablo era que ellos pudiesen recibir eso que él había recibido, porque Pablo tuvo una conversión bien profunda y bien fuerte, ¿sí? La conversión de Pablo implicó que él, siendo conocedor de la ley, o sea, él no estaba ajeno a lo que la ley de Dios decía, tuvo la conversión, digamos, de manera contundente en su propia vida. Usted sabe que a veces uno asiste a la iglesia o busca del Señor en parte por influencia de algunas personas. A veces son familiares, a veces los padres son los que influyen para que eso se dé. A veces los cónyuges son los que jalan, digamos, ese proceso y procuran que la gente reciba, ¿sí? Y para esa persona que de pronto recibe de esa manera la palabra de Dios, porque el hecho de que de pronto usted no sea el que propicia su acercamiento al Señor no quiere decir que no recibe, o sea, de una u otra manera
algo de la palabra le está salpicando a la persona que es traída por otras personas a recibir de la palabra. De alguna manera sí se salpica, pero esa persona que está recibiendo y que está escuchando tiene que saber que tiene que darse una situación muy personal con Dios. O sea, que de ninguna forma nadie se va a poder sostener en la fe si es porque otra persona lo está jalando. Tarde o temprano, eso tiene que hacerse una convicción individual en cada uno, independientemente de si está la persona o no está, o si está en las condiciones que a mí me traen a ese lugar. ¿Sí? Entonces, el deseo del Señor es que todo, y el deseo que tenía Pablo es que todos pudieran recibir, pero sobre todo que todos pudieran lograr entender la justicia de Dios, que es de las cosas más complicadas, aún dentro de la misma asamblea de creyentes, ¿sí? Entonces decía Pablo, puedo decir esto en su favor, ustedes hacen un gran esfuerzo, estoy seguro que ustedes, más o menos, les dice así, estoy seguro que ustedes tienen el deseo, ¿sí? Y seguro que si uno preguntara aquí, creería yo que la mayoría tienen el deseo de estar bien con el Señor, de estar a cuentas, inclusive de servirle al Señor, ¿sí? O sea, el deseo pueda que esté, pero no saben cómo hacerlo, les está diciendo Pablo. No comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes, porque este tema del acercamiento al Señor implica que nosotros podamos estar a cuentas, ¿sí? Cuando uno tiene una deuda con una persona, cuando uno sabe que uno está mal con alguien, uno procura evitarlo, ¿sí se ha dado cuenta? Cuando uno de pronto tiene algún asunto pendiente, uno esquiva a esa persona. Lo mismo ocurre con nosotros cuando no entendemos que Él nos ha limpiado y que Él es el que nos justifica inconscientemente, porque la gente no vive pensando yo me le voy a escapar a Dios, directamente la gente no piensa eso, pero inconscientemente la intención del alma es de escabullirse, de perderse, ¿sí? De camuflarse ante la exposición a Dios. Es como si el alma de nosotros no se sintiera cómoda cuando nosotros sentimos que hay algo que no está a cuentas con el Señor, ¿sí? Y no solamente estamos hablando de una persona que por primera vez recibe, sino también de la asamblea, porque aquí Pablo les está hablando a sus hermanos en la fe, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esa cuestión acá adentro, que sabemos que algo no está andando o no está marchando, o nosotros estamos haciendo algo que de pronto a Dios no le puede estar agradando del todo, usted sin darse cuenta va a tender a zafarse. Por eso la gente tiene ese síntoma. Cuando algo no está bien acá, la primera, cogen cualquier excusa para zafarse de la responsabilidad de estar delante de Dios, ¿sí? Cuando nosotros sintamos eso, cuando sintamos que la presencia del Señor no nos es cómoda, hay que pensar en que de pronto algo dentro de nosotros no está a cuentas. Ahora, ¿usted cómo se va a poner a cuentas? Esto ya lo hemos hablado, ¿sí? Usted no se va a poner a cuentas por quién usted es o por las obras que usted pueda hacer. La forma en la que usted se pone a cuentas es entendiendo que Él es el que lo justifica y lo declara inocente, ¿sí? Esto puede sonar un poco relajado de nuestra parte, pero la gracia es así de relajada, ¿sí? O sea, en el sentido de que el Señor no vino a traer, como dice la misma palabra, sacrificios. Él no vino a querer condenarnos, sino a facilitarnos. Por eso ese sacrificio que Él hizo tan grande, ¿sí? Si al Señor le hubiese faltado sufrir un poco más, era justificable de que nosotros tengamos que dar eso que Dios nos dio y un poquito más, ¿sí? Como cuando usted tiene un dinero y dice, bueno, con esto tengo para tal cosa y me alcanza completico, ¿sí? Eso es lo que Dios hace con su muerte. Si esa muerte del Señor no hubiese sido suficiente, es como que usted tenga el dinero y diga, pero me faltan 100,000 pesos para poder lograr comprar eso. Y eso no es lo que expone la palabra, ¿sí? A nosotros nos cuesta entenderlo, aún como creyentes, ¿sí? A veces el Señor a uno lo reprende en cuanto a la enseñanza que uno está dando, porque a veces uno se deja llevar, digamos, por los parámetros, por poner
por poner los principios y poner todas las cosas como en orden, como si se tratara de algo que nosotros hacemos por Dios, ¿sí? Pero la realidad del Evangelio es que el Evangelio está abierto para todo aquel que cree, nada más, solamente para el que cree. Usted no tiene que ser bueno ni perfecto, ni tiene que traerle algo al Señor para que Él lo pueda aceptar, ¿sí? Lo que el Señor pide es que usted le crea, nada más. Entonces eso es el entendimiento de que el Señor es el que nos justifica y el que nos declara inocentes, ¿sí? Entonces el deseo que nosotros tenemos allá en el interior, porque su espíritu anhela la cercanía con Dios, porque es la fuente directa de la vida que el espíritu de cada uno de nosotros tiene, ese anhelo se justifica y digamos que pasa de ser un anhelo a dar un paso, ¿sí? Una acción, cuando nosotros entendemos que ya estamos justificados. Entonces es esa confianza que tiene una persona cuando sabe que está a cuentas. Cuando uno está a cuentas, uno no tiene problema con estar con una persona, ¿sí? Con estar cerca, no tiene por qué escabullirse. Entonces, esa es la comprensión de la que habla Pablo. Entonces dice, yo doy testimonio de que tienen celo de Dios. Yo sé que ustedes quisieran hacerlo bueno, porque para eso era la ley, ¿sí? Inclusive los asuntos morales y la ética, en el fondo está basado en estos principios, ¿sí? En estar a cuentas con el universo, por decir así. Por eso la gente dice, yo no le hago mal daño a nadie, ¿sí? Y la vida, la gente piensa que es la vida, ¿sí? La que le devuelve a uno, ¿sí? Por eso hay estas teorías del karma, ¿sí? Y todo eso. Porque en el fondo, todas las cuestiones éticas, morales de las personas están ligadas a un inconsciente deseo del alma y del espíritu de estar a cuentas con Dios, porque esa es la naturaleza del hombre, ¿sí? Por eso Adán y Eva, cuando supieron que ya no estaban a cuentas, sintieron vergüenza. Y esa situación es la que rompe el vínculo con Dios. No es otra, no es la perfección, no es que usted cumpla en sí los estatutos, ¿sí? Porque la ley, como dice esta palabra, la ley tiene coherencia mediante Cristo, si no, de ninguna manera tuviese coherencia, ¿sí? O como es que dice acá, la ley, el fin de la ley es Cristo, ¿sí? Ese es el propósito. ¿Qué hace la ley? Dar a conocer el pensamiento de Dios, ¿sí? Y como hablábamos ayer, a veces ni siquiera es necesario saber en qué estamos bien y en qué estamos mal. Es una cuestión de intuición del espíritu. Por eso es bueno escuchar lo que pasa en nuestro interior, porque a veces nosotros tenemos leves incomodidades, ¿sí? A veces frente al servicio, por ejemplo, a veces sentimos como algo que no nos está dejando fluir o algo que nos está tirando para afuera, ¿sí? Y seguramente es porque algo aquí no está bien. ¿En cuanto a qué? Al entendimiento de que el Señor lo justifica y el Señor es el que lo declara inocente, ¿sí? Entonces, imagínese a Pablo tener que pararse con semejante discurso después de que él era uno de los promotores de la ley, ¿sí? Y de los que presentaba la ley, digamos, de una manera estricta. Entonces, obviamente, él tuvo que pararse de una manera firme y valiente inclusive, ¿sí? Pablo buscaba en su discurso hacer que la gente sintiera que se identificara con lo que él estuviera diciendo. Es como decir, yo los entiendo a ustedes, porque yo también estuve ahí, pero es necesario que en nosotros ocurra algo propio, y esa debe ser nuestra oración, ¿sí? La oración individual, más allá de quién es el que lo jala uno a ese proceso, ¿sí? Su oración debe ser, Señor, yo quiero tener profundidad en la relación contigo. Yo quiero que tú te reveles a mi vida de tal manera que en mí se haga una convicción personal. Y mire, esto yo sé que de pronto uno lo predica mucho, ¿sí? Y se habla mucho dentro del contexto de la iglesia.
Pero dentro de la asamblea, muy pocos tienen esa revelación de Dios, ¿sí? Muy pocos tienen esa aparición, porque para Pablo fue una aparición de Dios, ¿sí? Usted conoce la historia de él, y si no, la podemos buscar en la palabra, ¿sí? Pero básicamente fue de las pocas personas a las que el Señor se le revela directamente en espíritu y le habla directamente, ¿sí? Entonces, eso es como decir, yo, Pablo, que conozco el pensamiento de ustedes, tuve un cambio en mi condición por una razón muy fuerte, que es esa aparición o esa, ¿qué se puede decir? Como esa revelación de Dios, ¿sí? Y nosotros todos en algún punto vamos a tener eso. Y hay que buscarlo, o sea, hay que buscar esa situación de que no, ahora yo ya creo porque a mí el Señor me habló, ¿sí? Usted sabe la mujer, ¿cómo es? No le escucho. No, la mujer, ¿cómo es que era? La del pozo. Sirofenicia. Sí, ¿no? ¿Ella era? Ah, sí, samaritana, sí. Sí. Esta mujer, ella estaba esperando al Mesías, usted sabe, ¿no? A pesar de que no era judía, porque era de Samaria. Entonces ella estaba esperando porque pues era como la única esperanza, era como decir, ojalá que algo pase en nuestra sociedad. Usted sabe que todos aquí estamos esperando que algo importante pase, a ver si nos sacamos de este hueco, ¿sí? Por eso es que la gente está tan polarizada en esto de las elecciones. Usted sabe la intención, ¿no? Uno mira en redes y unas peleas, pero como si eso fuera a cambiar algo, ¿no? Y hablaba yo con una persona el otro día y decíamos, si esas peleas, porque uno se siente impotente ante la situación, ¿sí o no? Porque de eso depende el destino de todos nosotros, pues de los colombianos por lo menos. Entonces uno se siente como impotente ante eso. Más o menos eso sentía la gente en esa época, ¿sí? Porque vivían también sus situaciones. Entonces la mujer samaritana también estaba como, bueno, aquí lo mejor que pudiera pasar es que el Señor, el Mesías del que hemos oído, venga, de que han estado en las profecías. Y cuando el Señor se revela a ella, o sea, ella también tuvo una cosa bien importante, y es que como en pocas personas viene el Señor y le dice, yo soy. O sea, esa revelación, ese momento en el que el Señor le dice, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías que estás esperando, esos son los momentos que tiene que vivir la iglesia en cualquier época, ¿sí? De decir, uy, este día yo sí que lo sentí el Señor. Y yo le aseguro que ese día a usted se le marca y luego lo cuenta, ¿sí? Yo empecé a creer porque un día yo, y usted contará su anécdota, ¿sí? Y pueden haber varias, pero repito, hay mucha gente en la iglesia que escucha, que recibe, que no ha logrado tener eso, ¿sí? Entonces eso debe volverse para nosotros en algo como, no sé si sea la palabra, pero como en nuestra meta, en nuestra obsesión, porque la gracia, cuando usted conoce la gracia del Señor, la gracia se convierte en algo como cuando uno tiene un vicio, cuando uno está, por ejemplo, acostumbrado a comer dulce, como una ansiedad, como algo que uno quiere vivir, ¿sí? Una persona que de pronto que tenga algún vicio dice, pues yo no quisiera, pero algo me pide que yo busque esta sustancia porque mi cuerpo lo necesita. Más o menos así se convierte la gracia para nosotros, porque es algo que se siente bien, que no requiere un esfuerzo humano, ¿sí? O sea, eso es importante que usted lo sepa, porque mientras usted camine como la gente veía la ley, usted va a estar desanimado todo el tiempo, porque usted se va a dar cuenta que la vida no le da para cumplir con los requerimientos. Una persona que entienda eso, por ejemplo, si a usted de pronto le critican, ¿sí? A mí me critican, uno se relaja frente a eso, ¿sí? Porque uno sabe que no es por uno. O sea, eso es lo bueno que trae el Señor, que Él da
a la persona que no merece. La gracia es algo que se otorga como un regalo, como una dádiva a alguien que no ha cumplido con las cosas. ¿Sí? Y yo no es que quiera desbarajustar todo lo que nosotros hemos aprendido del Señor y de, digamos, los estatutos de la misma palabra, sino que es necesario recordarle a la gente que lo que necesitan es la gracia de Dios, que lo que necesitan es que Él los justifique y que Él obre, nada más. Usted no necesita ser nadie para poder lograr eso. Entonces la gracia se convierte en, esa búsqueda de la gracia se convierte en algo como, no sé la palabra, o sea, como que usted lo va a procurar mucho, ¿sí? Como en una situación de placer, porque esa es para el alma y para el espíritu, la manifestación de Dios produce eso, produce satisfacción, como moverse, como cuando uno anda en la casa, ¿sí? O sea, uno se siente cómodo, confiado con el ambiente que está sucediendo en ese momento, si es que tiene buen ambiente, por supuesto, ¿no? Pero digamos que en el mejor de los casos es así, ¿sí? Entonces, Pablo tenía esa fatiga de que la gente entendiera, sí, yo sé lo que ustedes piensan, yo sé que no es fácil cambiar la mentalidad, yo sé que no es fácil ver las cosas como Cristo me las ha revelado a mí. Y yo quisiera que ustedes tengan esa revelación para que ustedes mismos vean, ¿sí? Por eso esta mujer samaritana sale corriendo, o sea, ella no se queda ahí al lado del Señor, ella dice, o sea, esto la gente lo tiene que saber. Y va y dice, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, que es el Mesías, les dice a las personas. Entonces, ese es el momento real de la conversión y nosotros tenemos que buscarlo, porque si usted ha tenido un leve sentir de la presencia del Señor o de pronto a usted le agrada un poco la palabra y le gusta el ambiente de la iglesia, eso no lo va a sostener, ¿sí? No lo va a sostener que alguien lo esté llevando, porque las condiciones cambian mucho. Lo que nos va a sostener es la revelación propia del Señor a cada uno, ¿sí? Antes de eso, usted no está sembrado, usted tiene una pata afuera, digamos, ¿sí? Un pie allá y un pie acá, porque de pronto de repente recibe algo. Pero ¿qué es lo que a uno lo siembra en el Señor? La revelación y la manifestación del amor del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Pablo? Yo no estoy contradiciendo la doctrina de ustedes, yo mismo la conozco y yo mismo la predico, porque el Señor no vino a abolir la ley, sino a cumplirla precisamente. Pero la manera de cumplirla es esta. Entonces, el entendimiento aquí es que es como que Pablo les dijera, ustedes no se dan cuenta que el asunto radica en Dios. Ustedes no se dan cuenta de que el arreglo para sus vidas consiste en el Señor, de que la fuerza de voluntad no es suficiente, ¿sí? Y la gente que ha sido liberada de alguna manera en el Señor puede decir eso, a mí solo el Señor me pudo sacar de eso, porque yo intenté 1000 veces liberarme de cualquier situación, ¿sí? Porque situaciones que lo atan a uno hay muchas, que a veces tienen nombres propios, ¿sí? A veces son personas, o a veces son actos, son prácticas o lo que sea, ¿sí? Entonces, esa salvación que es para vida eterna, pero que también el Señor lo salva acá, lo libera de esas cosas, son asunto de Dios, ¿sí? Y es un asunto que favorece a la humanidad. La humanidad no sabe eso. Al ser humano, eso, como dice la gente, eso es muy bonito para ser verdad. Como cuando uno le dice, ni lleve gratis no sé qué cosa. Uno dice, hay algo ahí porque nadie le da gratis a nadie nada, ¿sí? Así es la realidad de la humanidad, ¿sí? Y está bien que usted piense eso allá afuera, o sea, con todo lo que pasa aquí, en el mundo natural, pero en lo que concierne a su relación con Dios, eso sí es verdad. Entonces hay que creerle, porque hay mucha desconfianza de la gente, del pueblo, frente a lo que el Señor le habla, frente a lo que el Señor le presenta. A veces el Señor le da a uno una promesa, una palabra, y a mí me ha pasado un montón de veces, ¿sí?
A veces hasta en profecía le hablan a uno y uno por allá adentro está como que ya veremos, dice uno, ¿no? Ya veremos a ver si se cumple. Pues eso es un entendimiento que está alejado de lo que es la revelación, ¿sí? Uno le empieza a dar importancia a esas cosas cuando uno sabe que él sí puede. O sea, usted tiene que entender eso, ¿sí? Y eso es lo que nos afirma a nosotros en nuestros pasos, porque usted qué va a pensar, que uno va a ir caminando hacia algo. O sea, nadie aguanta tanto con dudas hacia lo que va, hacia dónde va, ¿sí? Por eso es que en el Evangelio hay que meterse uno con todo. Alma, vida y sombrero, como dicen por ahí, ¿sí? Con todo. Y usted tiene que confiarle al Señor todo, aún lo más difícil, aún lo más improbable, que usted sepa que las cosas improbables, para nosotros que somos sus hijos y que el Señor se nos ha revelado, son capaces de suceder esas cosas. Que a veces, digamos que riñen con lo natural. Porque a veces uno dice, no, pues es que a veces las consecuencias, es que lo normal es que me pase esto, es que yo cometí este error. Si de pronto usted tuvo un asunto en su trabajo, por decir, se me ocurre un ejemplo, ¿sí? Usted dice, no, pero es que yo sí cometí el error. Entonces, naturalmente, ante ese error, usted va a decir, pues me toca asumir, porque sí cometí el error. Pero el Señor le dice, no, porque yo te salvo, porque yo pongo la cara por ti. Y a veces choca eso natural choca con lo espiritual y usted sale bien librado y entonces ante la gente parece injusto, hasta ante uno mismo, porque uno mismo a veces dice, es injusto que el Señor me trate así cuando yo no soy el más devoto, por decir así, ¿sí? Entonces el Señor hace eso. Y eso es, mire, para la evangelización eso es importantísimo, porque a la gente ¿qué le va a interesar? El cumplimiento de acciones y de cosas sin entender el amor del Señor. El amor del Señor es el que nos perdona, el que nos justifica, el que nos avala, y así tiene que uno presentarle a la gente el Evangelio, ¿sí? Porque si no, a nadie le interesa. Nosotros necesitamos, y el Señor lo sabe, es que el Señor nos ame y que el Señor nos ponga, nos cubra en su amor. Por eso es que la palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. Y en ese entendimiento, cuando uno tiene el entendimiento y cuando uno se ha dado cuenta de la multitud de pecados que el Señor le ha cubierto a uno, uno puede llegar a ser capaz de cubrirle el pecado a otro, por ejemplo. Multitud de errores, ¿sí? Pero eso solamente sucede en una persona que ha tenido la revelación. Porque si no, usted va a decir, ¿yo por qué me voy a aguantar esto? ¿Sí? O usted va a pensar, bueno, ya me entendió, ¿sí? Entonces, esa forma de confianza, esa forma de acercarse al Señor es la que le da forma al Evangelio, es la que le da forma a la vida que usted está teniendo. Si no, no va a haber una cosa más desanimante que caminar procurando algo que usted no puede lograr. Y ese es el núcleo de la predicación. Entonces les estaba diciendo, a veces el Señor a uno lo reprende. Está bien que enseñes una cosa, que enseñes otra cosa, pero acuérdate que esto es por gracia y que es mi amor impartido al pueblo, ¿sí? Que esto no se puede volver una imposición, porque si se vuelve una imposición, de nada vale lo que yo vine a hacer, porque imposición ya era antes de que tú nacieras, hace más de 2000 años, ¿sí? Hace mucho más de 2000 años. Entonces no es imposición, es que usted fluya y que usted encuentre su momento con el Señor, la revelación que el Señor le quiere dar, ¿sí? Hay un pasaje en Romanos que dice, Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ¿sí o no? De aquí, ¿quién es justo? Absolutamente nadie. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, el entendimiento, por eso primero antepone el entendimiento. Porque sí, los fariseos, especialmente esos sacerdotes, buscaban, entre comillas, y procuraban, ¿sí? Pero es el entendimiento de cómo me justifica Dios, es entender la justicia de Dios, ¿sí?
Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Entonces ayer, esto es como el complemento de lo que hablábamos ayer, la competencia que nosotros tenemos reposa sobre el poder del Señor. ¿Sí? Cuando usted se sienta inútil, usted dice, no, es que tengo que hacer este trabajo, este examen, este trabajo en mi empresa, tengo que hacer esto en el ministerio, tengo que cumplir con esto. Recuerde que su competencia descansa en el poder del Señor. ¿Sí? Si no, como leíamos ayer, la letra mata. Si no, la realidad va a ser que es cierto, que usted no tiene la capacidad. ¿Sí? Ese es el pensamiento de Dios. Entonces mire lo que dice. Pero no conforme a ciencia. Ese es el punto, digamos. O sea, no es como nosotros lo pensamos naturalmente, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La otra dice, en realidad han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. No hay nada más cómodo que estar con una persona que no le demanda nada, ¿sí o no? Usted sabe cuando uno tiene una cita amorosa, uno sale ahí todo emperifollado y llega a la casa, se quita todo y la comodidad. Y qué incómodo que es estar uno así todo puesto, ¿sí o no? La ley implicaría que nosotros estemos así, todo puesticos delante del Señor. La gracia implica que usted tiene confianza, que usted anda relajado, ¿sí? Que usted anda tranquilo, porque usted sabe que el Señor lo acepta. Por eso es que aquí dice, la gente lo que está rechazando es la manera en la que Dios quiere aceptarlos. ¿Y cómo es la manera que el Señor quiere aceptarlo? Usted tal y como es, para poder Él mover su poder ahí, ¿sí? Porque nuestra capacidad en realidad le puede llegar a restar el poder al Señor, ¿sí? Por eso es que el Señor llama a los que están con situación de dificultad, a los que están emproblemados, a los que no tienen la capacidad, a lo vil y a lo menospreciado, llama el Señor. Porque a los otros, ¿para qué? ¿Sí? Si ya tienen la forma de salir, entre comillas, pues, ¿sí? Eso es lo que el Señor habla, y esto hay que hablarlo a la gente, porque a veces nos ponemos rígidos, aún en el funcionamiento de las actividades, me incluyo, a veces uno se pone rígido y es que esto tiene que ser así y tenemos que cumplir de esta manera, ¿sí? Pero hay una delgada línea en pasarse a ser un poco legalistas con las cosas. Entonces no, el Señor es el que nos justifica, el Señor es el que nos recibe y ante quien nos interesa que nos reciba, ¿sí? Si a usted le importa un poco de pronto qué dice quien sea, ¿sí? Usted diga, a mí qué me importa, si yo lo hago bien o lo hago mal, es mi asunto con el Señor. Pero procure hacerlo por el Señor y procure tener la conexión, porque eso es lo que le da a usted el norte para su vida. Ahí es cuando se le organiza, ¿sí? Cuando tiene la revelación, ¿sí? Esa es la confianza. Y Pablo aquí lo dice. Entonces, por eso es que Pablo nos impone, ¿sí? Porque Pablo antes perseguía a la iglesia. Ahora cambia de bando, por decir así. Cambia de bando. Entonces él pudiera también decir, no, pero es que esto es así, y imponerse. No, él entiende, por eso es que él se acerca así como empatizando un poco con los que lo oían, ¿sí? Entonces cuando uno tiene la gracia del Señor, uno no tiene que imponerse en las cosas, ¿sí? Cuando uno sabe que es el poder del Señor, uno sabe que tampoco hay que hacer mayor esfuerzo, ¿sí? En las cosas cotidianas, en las cosas que a usted le cuestan. Entonces Pablo, mire lo tranquilo que llega, ¿sí? O
sea, como con mucha amabilidad para dar a entender. No es imposición y el evangelio nunca va a ser imposición. Y si se convierte en eso, hay un problema, ya sea en quien lo habla o en quien lo practica y quien lo recibe. Por eso se procura que cada uno de ustedes haga las cosas por su propia determinación. Por eso es saludable que uno no ande detrás de la gente, a ver si viene o no viene, no, porque eso tiene que nacer. O sea, aquí se pretende que usted fluya en su relación, a su paso, a su ritmo, conforme el Señor se le vaya revelando, pero lo importante es que usted no se suelte de eso, porque es bueno para el hombre entender la manera como el Señor nos quiere aceptar. Usted tiene el deseo o el impulso de su espíritu natural es ver al Señor y ver la manifestación. Y por eso se crean leyes y por eso la gente tiene una conducta regular en la sociedad. Es por eso, porque hay una intención inconsciente que uno no dice, no, lo que pasa es que me voy a portar bien, o la gente no dice, no, yo quiero ser un buen ciudadano o una buena persona porque necesito estar a cuentas con el Señor. La gente no dice eso, pero inconscientemente es eso lo que ocurre, ¿sí? Dentro del ser humano. Entonces, una persona, por rebelde, por mala que sea, allá en el fondo siempre va a tener esa incomodidad de que algo no está en orden con el Señor, ¿sí? Entonces hay que también escuchar eso, porque si usted ignora lo que el Señor le está diciendo, si usted ignora la palabra, no le presta atención, si usted ignora de pronto ese sentir que usted está diciendo, que usted siente y dice, tengo que hacer esto por fe, tengo que dar este paso, tengo que creer, tengo que buscar más al Señor, pues por supuesto que no va a pasar mayor cosa, ¿sí? Pero hay que escuchar eso que el Espíritu nos está diciendo, ¿sí? Porque es, como leíamos ayer, es espíritu sobre espíritu, o sea, es nuestro espíritu, es el espíritu humano y encima el Espíritu de Dios, ¿sí? Así es como trabajan juntos. ¿Sí? De lo contrario, pues estamos ciegos frente a lo que hay que hacer. De lo contrario estamos sin esperanza, ¿sí? De lo contrario, a usted le toca someterse a su cruda realidad, sea cual sea, ¿sí? Algunas peores que otras, pero al final de cuentas, la realidad suele ser bastante cruel, ¿sí? Si uno escarbara en cada hogar, si uno escarbara en cada persona, uno encontraría muchas cosas, ¿sí o no? Entonces, la realidad es esa, pero el Señor nos levanta de eso. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la unción que depositas en cada uno. Gracias por exponernos esa palabra, Señor, por revelarte a cada uno de nosotros. Hoy te clamamos, Señor, para que tú te manifiestes abundantemente, poderosamente en cada uno, en las situaciones, Señor. Trae libertad a tus hijos, trae descanso, trae nuevas vidas, Señor, en cada uno. Aún las pequeñas cosas que de pronto tenemos estancadas, Señor, manifiéstate en esas cosas. Porque tu poder no escatima, Señor. Porque tu Espíritu Santo no escatima para obrar con poder en cada uno. Gracias, Señor, por hacernos parte de este plano, por presentarte a nosotros por medio de la fe. Señor, hoy bendigo a quienes dan sus ofrendas, sus tributos en tu altar, Señor. Bendigo la fe de tu pueblo. Declaro tu protección, tu ayuda, tu respaldo, Señor.
muévete, Señor, en medio de cada uno de nosotros. Establece tu justicia, Señor. Date a conocer a cada uno. Queremos vivir esa experiencia profunda contigo. Hoy descansamos en ti, Señor. Colocamos delante de ti toda carga, toda responsabilidad que tengamos, Señor. Todo problema lo colocamos delante de ti. Toda insatisfacción, toda inseguridad, todo temor lo ponemos delante de ti, para que tú obres con tu poder y tus maravillas, Señor. Queremos ver tu gracia manifestándose. Gracias porque tú ya no nos aceptas por obedecer la ley, sino que nos aceptas por confiar y creerte, Señor. Aquí estamos una vez más, renovando ese voto de confianza que tenemos en ti, Señor. Sabemos que tú has obrado y seguirás obrando en cada uno. Y que cada día veremos más poder en nuestras vidas. Llena, Señor, cada vaso. Llena cada vacío, Señor, cada necesidad. Ordena, Señor, los pensamientos, las intenciones. Ordena nuestras vidas, Señor, porque reconocemos que si es por nosotros, nosotros no la sabemos llevar. Has colocado, Señor, esa palabra que salva, que edifica, que construye. Por eso estamos confiados en ti, Señor. Sabemos que estamos en ese proceso. Perdónanos, Señor, si hemos tenido incredulidad acerca de lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Esperamos y te creemos a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Cautivos, vista a los ciegos, Señor, libertad a los oprimidos. De bronce, Señor, tu rostro quiero ver, pásame la muchedumbre.
noche, Señor. Llénanos, tócanos, Señor, con tu presencia. Manifiéstate, Señor, en cada uno. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Así es, Señor. Queremos ir más profundo contigo. Aquí están tus hijos, Señor, que se presentan delante de ti confiadamente. Gracias por este momento, Señor. Gracias por este ministerio, por las autoridades que has delegado, Señor, para pastorearnos, para cuidarnos. Hoy bendecimos, Señor, este ministerio, a las autoridades, Señor, y te pedimos que nos permita seguir recibiendo, Señor, esas bendiciones, esa palabra que edifica y que nos siga sosteniendo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.